Hipérbola equilátera. Se llama de esta forma a una hipérbola que tiene en su ecuación A igual a B. Esto va a significar eje transverso y no transverso iguales. Pensando en la ecuación, habíamos dicho que es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si estamos diciendo que a es igual a b, esto pasará a ser un denominador común, con lo cual la ecuación de una hipérbola equilátera será x cuadrado menos y cuadrado igual a cuadrado. Analicemos qué va a ocurrir con el foco, en qué lugar deberá estar ubicado para pensar en la parte gráfica de esta línea. Tenemos en el caso de una hipérbola que c cuadrado menos a cuadrado es igual a b cuadrado. Con lo cual c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Y ahora estamos diciendo que a es igual a b, con lo cual esta expresión del segundo miembro pasará a ser 2 veces a cuadrado. Es decir que si tengo que buscar la ubicación del foco, el foco C será, extrayendo raíz cuadrada a ambos miembros, será raíz de 2 por A. Esto es entonces lo que tenemos que tener en cuenta para poder hacer la parte gráfica. Es decir que ubicamos a los focos teniendo en cuenta lo que mide A y debo multiplicar a esa medida por raíz de 2. Aquí tenemos entonces construida a la hipérbola lo que era el rectángulo en el que trazamos las diagonales y después las rectas que contienen a estas diagonales, que son las asíntotas, pasa a ser ahora un cuadrado, es decir, R sub 1, R sub 2, R sub 3, R sub 4. Recordando la propiedad que tienen las diagonales de un cuadrado, que son perpendiculares, vamos a tener que las asíntotas, en el caso de la hipérbola equilátera, son también perpendiculares. En cuanto a la ecuación de las asíntotas, habíamos dicho que teniendo x cuadrado menos y cuadrado igual a cuadrado como ecuación, lo que tenemos que hacer es igualar a 0, con lo cual nos va a quedar x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, factorear ese primer miembro, diferencia de cuadrados, x menos y por x más y igual a 0, y ahora considerar a cada uno de estos factores cuyo producto da 0 como igual a 0. Es decir, x menos y igual a 0, con lo que y igual a x será la ecuación de una de las asíntotas. En la otra expresión, x más y es igual a 0, luego y es igual a menos x, será la ecuación de la segunda asíntota. Y igual a x entonces es esta recta, igual a x. En esta recta entonces tenemos a 45 grados la ubicación entonces de esta primera asíntota. En este otro caso, igual a menos x, la ecuación de la segunda asíntota. Cuando se trabaja con la hipérbola equilátera, generalmente lo que se hace es hallar la ecuación que esta línea tiene pensando a las asíntotas, que ya dijimos que son perpendiculares, como ejes. Es decir, pensar, entonces acá nosotros tenemos a este y a este como los ejes, las rectas, ¿no? Entonces acá vamos a tener a esta recta como x, a esta recta como y. Y el giro, 45 grados es así, pero si el eje x se ubica hacia abajo, el giro será con un ángulo de menos 45 grados. En este caso tenemos que pensar en el movimiento de rotación de ejes para hallar la ecuación de la línea. Entonces, recordemos las relaciones. Tengo que x es igual a x por coseno del ángulo θ menos y por el seno. Y en el caso de y es x seno de θ más y por el coseno.
El ángulo θ, lo estamos diciendo, es de menos 45 grados. Y tengo que hacer los reemplazos para después ir a la ecuación entonces y hallarla. Es decir que x será igual a coseno y seno de 45 grados, pero negativo. Entonces, el coseno de 45 grados negativo es raíz de 2 sobre 2. Y el seno es menos raíz de 2 sobre 2. Con lo cual vamos a tener un factor común, raíz de 2 sobre 2, que multiplica este, queda con el signo que tiene, y este va a cambiar por lo que dijimos, es menos raíz de 2 sobre 2 ese valor. Hacemos lo mismo en el caso de y. Y entonces seno es negativo, coseno positivo, raíz de 2 sobre 2, va el factor común, y va a quedar menos x más y. Esto entonces es lo que tenemos que sustituir en la ecuación que conocemos, es decir, x cuadrado menos y cuadrado igual a cuadrado. Voy a hacer la sustitución. Entonces, como tengo que elevar al cuadrado a ambos, este es un factor común que elevado al cuadrado queda un medio. Es decir, que va a ser un medio que multiplica cuadrado de este binomio y les tengo que restar el cuadrado de este segundo binomio. Desarrollo el cuadrado, x cuadrado más y cuadrado más 2x por y. Vamos con este que tiene un signo menos y tengo que restar. Es entonces menos x cuadrado menos y cuadrado más 2x por y. Y esto es igual a cuadrado. En el paréntesis, entonces, observemos que se puede cancelar x cuadrado, que suma y resta, y cuadrado, que suma y resta. Es decir, que en definitiva quedó en este primer miembro, si pienso en este denominador también, estos dos términos sumados hacen 4x por y por un medio, es decir, 2x por y. Y a cuadrado en el segundo miembro. Escribo lo que quedó. 2x por y es igual a cuadrado, con lo cual x por y es igual a cuadrado sobre 2. Esta es entonces la ecuación de la hipérbola equilátera en la que los ejes son las asíntotas de esa hipérbola. Observemos que es el producto de x por y. No nos había ocurrido hasta aquí en ninguna de las líneas anteriores que llegaron a tener hasta traslación, pero no rotación. No nos había ocurrido que este término esté presente. Si pienso en la ecuación general de segundo grado a dos variables, tenemos b distinto de 0 en este caso y este ya pasa a ser un término independiente. Entonces, acá lo que nos está dando una pauta es que cuando la rotación interviene es donde aparece ese producto de x por y como no lo habíamos visto hasta acá era porque no habíamos trabajado con una rotación, sino en todos los casos con traslación de ejes. Ahora, como ya dijimos, a y b son iguales en esta hipérbola, entonces si pienso en la hipérbola conjugada con esta, la que tiene al eje transverso de una como no transverso de la otra, la hipérbola conjugada será igual a esta, con la misma abertura, porque estamos diciendo a y b son iguales, y f también tiene la misma distancia, pero nada más que lo ubicaríamos sobre y. Pensemos ahora en una hipérbola que no tiene su centro en el origen de coordenadas, sino que se trata de un punto O' de coordenadas HK, pero los ejes de la hipérbola serán rectas que son paralelas a los ejes coordenados. Es decir, que hay una traslación, en este caso que estamos pensando. Inicialmente, entonces, nosotros tenemos la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Cuando aparece la traslación, ya hicimos varias veces esto,
tengo que considerar las relaciones en las que x pasa a ser x más h, e y es igual a y más k. Si despejo, entonces me queda x menos h, y menos k, y esa es la sustitución que uno hace en la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, que es la de la hipérbola, pero con centro en el origen de este sistema que tiene mayúsculas. Si sustituyo, entonces la ecuación de esta línea va a quedar x menos h cuadrado sobre a cuadrado más y menos k cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación canónica de esa hipérbola que dijimos centro HK y eje focal paralelo a uno de los ejes coordenados. También va a cambiar lo que eran las coordenadas de focos y vértices. Eso entonces, si hacemos un esquema, que es lo que tenemos que aprender a hacer para trabajar después la parte de ejercicios y problemas. Tengo entonces a los ejes primitivos con minúscula y ahora aparecen, que en realidad no tienen más trabajo que darnos la ubicación para trabajar esto ahí. Aparecen entonces otro sistema de ejes, este sería O', acá tenemos H, acá tenemos K. Esas son las coordenadas del centro. Tengo entonces a los vértices, a sub 1 y a sub 2, a los focos, F sub 1 y F sub 2, y aparecen por acá, por ejemplo, B sub 1 y B sub 2. Vamos a pensar en las coordenadas con este movimiento que dijimos, la traslación. Voy a escribir acá entonces vértices y focos subcoordenadas. A sub 1 tendrá coordenadas H, le sumo A, H más A, y como valor de la ordenada K. En el caso de A sub 2 será como se ubica hacia este lado, H menos A, y la ordenada es K. F sub 1, primer foco, tengo a H, le sumo C, H más C, ordenada K. F sub 2, H menos C, porque se encuentra ubicado de este lado, K. B sub 1 y B sub 2 se encuentran sobre el eje Y mayúscula, que es paralelo al eje Y, no como estos casos entonces. Es decir que B sub 1 que está aquí, va a tener como abscisa H y como ordenada será el valor de K que le sumo B, K más B. En el caso de B sub 2, la abscisa es la misma. Los dos, B sub 1 y B sub 2, están sobre la misma vertical. Así que la abscisa es H y la ordenada cambiará a K menos B. Analicemos ahora la ecuación general de una hipérbola. Parto de la ecuación canónica, x menos h cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Tengo que calcular el común denominador, desarrollar los cuadrados de lo que va a ser el numerador, y este denominador común pasa multiplicando al 1 para que posteriormente nos quede igualada a 0 la ecuación, que es la forma de la general. Voy desarrollando, sería b cuadrado que multiplica a cada término del desarrollo de ese cuadrado de binomio. B cuadrado x cuadrado más b cuadrado h cuadrado menos 2b cuadrado hx menos, cuidado al signo ahora, a cuadrado que multiplica a cada término de este trinomio cuadrado perfecto cuando desarrollo el y. Tengo a cuadrado y cuadrado menos a cuadrado k cuadrado, y ahora el signo será positivo.
2 veces a cuadrado k por i. Es igual a, dijimos que el denominador común, que es a cuadrado, b cuadrado, multiplica al 1. Voy a trabajar entonces dando a esta ecuación el orden de la ecuación general de segundo grado a dos variables, cuya forma completa es esta: ax cuadrado más bx por y más ci cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Entonces, busco términos que tengan x cuadrado. El primero de ellos es este que estoy diciendo, b cuadrado x cuadrado. Ahora, producto de x por y no hay, en esta hipérbola solamente hay traslación. Continúo con lo que tiene y cuadrado, que es este término, lineal en x, que es este, menos 2b cuadrado h por x, lineal en y, que es este, más 2a cuadrado k por i, y todos los que quedan son términos independientes. Recordemos que este pasa también al primer miembro. Los voy a escribir asociados y se iguala a 0 entonces. Tengo por un lado b cuadrado h cuadrado, el otro es menos a cuadrado k cuadrado, y este último menos a cuadrado b cuadrado igual a 0. Es decir que a toda hipérbola le corresponde una ecuación general de segundo grado a dos variables en la que primer característica, b es igual a 0 cuando solamente hay traslación, como ya estamos trabajando, ¿sí? Y la segunda característica que aquí aparece es que los coeficientes de los dos términos cuadráticos, es decir, el que tiene x cuadrado, el que tiene y cuadrado, tienen ahora distintos signos. Recordemos que b cuadrado y a cuadrado serán siempre positivos. Y de igual forma, x cuadrado y cuadrado, cualquier sustitución siempre va a ser positiva. Y con este signo menos estamos asegurando que uno y otro término sí o sí van a tener signos diferentes. Es decir que A y C tienen distintos signos. Algunos autores expresan a esta condición de que A y C tienen distintos signos poniendo entonces, si A es mayor o menor que 0, entonces C tendrá que tener en orden inverso los signos, es decir, menor o mayor que 0, para que se cumpla esto que estamos mencionando. Vamos a trabajar un ejemplo en el que se parte de la ecuación general, tomemos esta que está aquí, y lo que tengo que hacer entonces es llegar hasta la parte gráfica e incluso las asíntotas. Entonces, lo que tengo que hacer es darle la forma canónica, es decir, completar cuadrados, y después ubicar focos y vértices. Tomo 3x cuadrado con 12x. Tengo en este caso un factor común 3 que multiplica a x cuadrado más 4x, completo para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto, está el 3, que multiplica a x cuadrado más 4x más 4, y le resto 4 para que quede una expresión equivalente a lo que tenía. Aplico propiedad distributiva, con lo cual esto quedará 3 que multiplica a. Esto es ahora un trinomio cuadrado perfecto. Si escribo esto factoreado será x más 2 al cuadrado, menos, aplicando distributiva, 3 por 4, que es 12. Hacemos lo mismo con menos 4y cuadrado más 8y. En este caso el factor común es menos 4 que multiplica a y cuadrado menos 2y.
menos 4 que multiplica a completo para que nos quede un trinomio cuadrado perfecto. Esto será y cuadrado menos 2y más 1. Y le resto el 1, que es el término que agregué. Así escrito entonces, este paréntesis es el cuadrado de binomio, es decir, menos 4 multiplica a y menos 1 al cuadrado, y acá aplico regla de signos y me queda más 4. Sustituyendo los términos que trabajamos en la ecuación que nos dieron, será 3 que multiplica a x más 2 al cuadrado menos 12. Continúa, menos 4 por y menos 1 cuadrado más 4. Por último, más 20 igual a 0. Continúo trabajando, 3 por x más 2 al cuadrado menos 4 por y menos 1 cuadrado es igual a. En el segundo miembro vamos a tener 12 positivo y estos dos con signos negativos. Entonces va a ser 12 menos 12 pasará a más 12 menos 24, es decir que será menos 12 en el segundo miembro. Vamos a dividir a ambos miembros por menos 12 para que nos quede igualado a 1 como corresponde en la ecuación canónica. Dividiendo por menos 12, este término pasará a ser el positivo, este el negativo. Si este término pasa a ser el positivo, lo voy a escribir adelante por una cuestión de orden nada más. Entonces, esto va a ser dividido menos 12 y el 4 pasa dividiendo al 12, con lo cual quedaría y menos 1 cuadrado sobre 3. Este término pasa a ser ahora el negativo cuando divida por menos 12 y lo pasamos al 3 dividiendo, con lo cual quedará x más 2 al cuadrado sobre 4 y esto es igual a 1. Así escrito entonces, esto está representando a una hipérbola que tiene eje focal paralelo a y, que es el término positivo. Recordemos que en la elipse decíamos que tenía que mirar el mayor o menor denominador para identificar quién era A, quién era B, o sea, dónde estaban los focos y dónde era el eje perpendicular. En este caso, eso nos está dando el término positivo y negativo, no el mayor o menor denominador. Es decir que, aunque el mayor denominador se encuentra aquí, este es el término negativo, lo cual va a significar una hipérbola paralela al eje Y va a tener sus focos y no con X. A partir de acá nosotros tenemos que el centro de la hipérbola es O' de coordenadas menos 2, 1. Y después hay que buscar los vértices, aprendamos a hacer el esquema y buscamos los vértices. Ya está allí ubicado el centro y además los focos que son los que necesito para hacer la parte gráfica. Considero la ecuación canónica que encontramos y menos 1 cuadrado sobre 3 menos x más 2 cuadrado sobre 4 igual a 1. Vamos a ver la búsqueda de las ecuaciones de las asíntotas a partir de la ecuación de la hipérbola. Tenemos que igualar a 0, el primer miembro es una diferencia de cuadrados y la tenemos que factorear. Es decir que va a quedar y menos 1 cuadrado sobre 3 menos x más 2 al cuadrado sobre 4 igual a 0. Factoreo esta diferencia de cuadrados. Las bases de estos dos cuadrados serán, por un lado, y menos 1 sobre raíz de 3 y la otra, x más 2 sobre 2. Voy a hacer entonces suma por diferencia de las bases. Tengo y menos 1 sobre raíz de 3 más x más 2 sobre 2, que multiplica
y menos 1 sobre raíz de 3 menos x más 2 sobre 2 igual a 0. En este caso, entonces, cada factor se iguala a 0. Ya dijimos antes que para que el producto entre dos factores nos quede igual a 0, uno de ellos o ambos tendrá que ser 0. Y esa es la propuesta, cada uno de ellos igual a 0. Y después, a partir de ahí, se despeja el valor de y nos queda la ecuación de una recta. Es decir, y menos 1 sobre raíz de 3 más x más 2 sobre 2 igual a 0. De esta expresión va a quedar y menos 1 sobre raíz de 3 igual a menos x más 2 sobre 2. Tengo entonces y menos 1 es igual a, en este caso pasa este raíz de 3 menos raíz de 3 sobre 2 que multiplica a x más 2. Esta, pasando el 1, entonces sería la ecuación de una de las asíntotas. La otra asíntota será y menos 1 sobre raíz de 3 menos x más 2 sobre 2 igual a 0. Entonces, y menos 1 sobre raíz de 3 es igual a x más 2 sobre 2 y despejo y menos 1 es raíz de 3 sobre 2 por x más 2 y ahora tiene que pasar el 1 y nos queda la ecuación de la segunda asíntota. Mostramos todo junto entonces en GeoGebra. Vamos a buscar ahora las ecuaciones de las rectas tangente y normal a una hipérbola por un punto de esta línea. Es decir que nos darán la ecuación de la hipérbola x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 y un punto que es de esta línea p sub 1 de coordenadas x sub 1 y sub 1. La forma de trabajo, cómo procedemos, es lo mismo que ya habíamos trabajado antes, es decir, con ese único punto no puedo escribir la ecuación de una recta, por lo tanto considero a un segundo punto, p sub 2, sobre la hipérbola de coordenadas x sub 2 y sub 2. La recta secante a la hipérbola que pasa por estos dos puntos tendrá ecuación y menos y sub 1 igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 1. Voy a buscar una expresión en la que tengamos trabajando ya los elementos de la hipérbola para poder reemplazar en esta pendiente. Entonces voy a pensar que tanto p sub 1 como p sub 2 deben cumplir con esta igualdad porque se tratan de puntos de esta línea. Es decir, x sub 2 cuadrado sobre a cuadrado menos y sub 2 cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1 y x sub 1 cuadrado sobre a cuadrado menos y sub 1 cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Vamos nosotros ahora, tengo que restar miembro a miembro a estas dos igualdades. Con común denominador a cuadrado vamos a tener a x sub 2 cuadrado menos x sub 1 cuadrado. Menos, el otro común denominador será b cuadrado. Estoy sacando el menos como un factor común, entonces este término quedará positivo y este, recordemos que además estoy restando, va a ser menos y sub 1 cuadrado es igual a 0. Los dos numeradores tenemos diferencias de cuadrados, vamos a factorear x sub 2 más x sub 1 por x sub 2 menos x sub 1 sobre a cuadrado menos
y sub 2 más y sub 1 por y sub 2 menos y sub 1 sobre b cuadrado es igual a 0. Si este término pasa al segundo miembro, va a pasar positivo, tengo que buscar este cociente, y sub 2 menos y sub 1, sobre x sub 2 menos x sub 1. Vamos a hacer entonces ese despeje. Este término queda, recordemos que esto pasa al segundo miembro, queda en el numerador, este término pasa al denominador. Vamos a tener positivo b cuadrado sobre a cuadrado. Este término pasa positivo, a cuadrado queda donde está. En el numerador x sub 2 más x sub 1, que es este, sobre, y este otro factor que es el que pasó, y sub 2 más y sub 1. Ya tengo una expresión para la secante todavía que puedo reemplazar en la ecuación. Lo hago, y menos y sub 1 es igual a todo esto que está acá, que pasó a ser la pendiente, x sub 2 más x sub 1 sobre y sub 2 más y sub 1 por x menos x sub 1. Ahora lo que hacemos es acercar p sub 2 a p sub 1. Cuando se va acercando, lo que era secante tiende a parecerse a la tangente hasta que en un momento las dos rectas se confunden y es cuando p sub 2 llega a coincidir con p sub 1. Cuando esto pasa, entonces, las coordenadas de ambos puntos pasarán a ser las mismas, es decir, que el numerador será 2 veces x sub 1, el denominador 2 veces y sub 1, con lo cual simplifica. Es decir, que la ecuación de la recta tangente será b cuadrado sobre a cuadrado, va a quedar directamente x sub 1 sobre y sub 1, que multiplica a x menos x sub 1. Esta es entonces la ecuación de la tangente por p sub 1. Para la ecuación de la recta normal, y menos y sub 1, tengo que invertir y cambiar de signo a la pendiente de la tangente por tratarse de rectas perpendiculares. Con lo cual, la pendiente de esta segunda recta, que es la normal, tendrá la forma menos a cuadrado sobre b cuadrado y sub 1 sobre x sub 1. Y esta es entonces la normal por p sub 1. También se trabaja la ecuación de la tangente, muy similar a lo que hicimos en la elipse. El y sub 1 pasa multiplicando y después se sustituye en base a pensar que el punto está sobre la línea. Y nos va a salir esa segunda forma de la ecuación de la recta tangente, que es aquella en la que se desdoblan los factores de la ecuación de la línea que nos dieron y en uno de ellos se reemplazan las coordenadas del punto. Es decir, x por x sub 1 y por y sub 1 son los dos numeradores que nos va a quedar. Tangentes desde un punto exterior. Es posible tener la ecuación de la hipérbola x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 y que nos den un punto exterior a esta línea m de coordenadas h, k para encontrar las ecuaciones de las tangentes trazadas desde ese punto. Como antes, reiteramos la importancia que tiene cuando nos dan la ecuación de una línea y un punto de hacer la verificación primera de si ese punto es o no de esa línea. Si es un punto que pertenece a la hipérbola, se hace el camino anterior. Si es exterior, ahí sí tengo que hacer un camino más largo porque se trata de resolver un sistema que nos permita encontrar las coordenadas de los puntos de tangencia y luego recién escribir las ecuaciones de las dos rectas tangentes trazadas desde M. Y una cosa más, puede llegar a ocurrir que el punto es exterior y cuando resuelva el sistema encuentro valores imaginarios y esto es porque siendo exterior puede pasar que no pueda trazar tangentes por la ubicación del punto
si es que queda dentro de una de las dos ramas de la hipérbola. Únicamente los puntos que se encuentran entre ambas ramas son los que permiten el trazado de las tangentes. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo esta ecuación, x cuadrado sobre 3 menos y cuadrado sobre 2 igual a 1, y el punto exterior m de coordenadas 3, 4. Primer cuestión entonces, aunque no lo escriba, hacemos la verificación pensando en m si está o no sobre esta línea. Si reemplazo x por 3 e y por 4, en este caso quedará 9 sobre 3, que es 3, menos, y este será 16 sobre 2, que es 8, y esa diferencia entonces no nos da 1, con lo cual efectivamente el punto es exterior. Trabajamos el sistema de ecuaciones que hay que resolver. La primera ecuación es aquella en la que pienso al punto de contacto como punto de esta línea, por lo tanto será x sub 1 cuadrado sobre 3 menos y sub 1 cuadrado sobre 2 igual a 1. Y la segunda ecuación es que tanto el punto de contacto como m son puntos de la recta tangente, es decir que voy a desdoblar x por x. En uno de los factores va el sub 1 del punto de contacto y en el otro el 3, que es la abscisa de m, sobre 3. Menos, hacemos lo mismo en y sub 1 por 4, que es la ordenada, sobre 2 igual a 1. Este es el sistema que tengo que resolver. Acá simplifica, con lo cual puedo despejar x sub 1, que es igual a, tengo el 1 en aquel miembro, y pasa entonces 1 más 2 y sub 1 de este término. Esto lo voy a sustituir en la ecuación de segundo grado, que es la de la hipérbola, para trabajar después buscando las raíces. En este caso voy a hacer ya el común denominador, porque de todas formas lo tengo que hacer. Vamos a tener común denominador 6, y ese común denominador entonces después lo vamos a pasar multiplicando al 1. En el numerador me va a quedar 2 que multiplica 1 más 2y sub 1 al cuadrado, que es la sustitución de x sub 1, menos 3y sub 1 cuadrado es igual a 6, que dijimos que es el común denominador. Desarrollo el cuadrado de binomio y le aplico la distributiva con el 2. Tengo 2 más 2 por 4, que es 8 y sub 1 cuadrado, más, y el doble producto, que es 2 por 2 por 2, 8 y sub 1. Ahora, menos 3 y sub 1 cuadrado es igual a 6. Nos quedó una ecuación en la que solo hay y sub 1 como incógnita. Los términos que son cuadráticos suman 5 y sub 1 cuadrado, y tengo más 8 y sub 1, y el 2 que resta a 6, así que va a ser menos 4 igual a 0. Tengo que buscar las raíces ahora entonces de esta ecuación con la resolvente. Y sub 1 es igual a menos 8 más menos la raíz de 64 más, va a quedar el otro término, 4 por 5 y por 4. Sobre denominador 2 por 5, o sea 10. Vamos a tener acá entonces menos 8 más menos 4 por 5 y por 4 me da 80, más 64 queda 144, con lo cual es 12 la raíz sobre 10. Es decir que y sub 1' va a ser menos 8 más 12, que quedaría 4, sobre 10, o sea 2/5.
e I sub 1 segunda será menos 8 menos 12, que es menos 20, sobre 10, que es menos 2. Veamos los x sub 1 que le corresponden. X sub 1' es igual a, reemplazo esta expresión, este valor, perdón, aquí y me quedaría 4 quintos más 1, 9 quintos. Y en este caso, x sub 1 segunda, reemplazo por menos 2, con lo cual sería 1 menos 4, es decir, menos 3. Los dos puntos de contacto entonces son t sub 1', 9 quintos, 2 quintos, y t sub 1 segunda, menos 3, menos 2. Ahora hay que desdoblarla, encontrar la ecuación de la tangente y reemplazar en uno de ellos las coordenadas del punto, en uno de los factores, y lo mismo en este para que nos salgan las ecuaciones de las dos rectas.